Hola a todos, yo soy Daniel Sánchez. Yo soy Andrés Murillo y esto es Crispetología, episodio número 6. El podcast de Cinemas Profesional Las Américas, donde conversamos con personas que hacen posible el cine colombiano. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un director realmente que está haciendo cosas brutales, un director joven y que precisamente aporta mucho a lo que es la construcción del cine de Colombia. Por favor, démosle la bienvenida a Julio César. Muchas gracias, Daniel. Julio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente es un honor estar acá. Yo creo que de las cosas bonitas de hacer cine es cuando a uno lo invitan a estos espacios, entonces muchísimas gracias. Gracias, Julio, por estar acá presente y compartir un poco con nosotros pues esta trayectoria. Y quisiera pronto empezar un poquito por ahí. Cuéntanos esa trayectoria, desde graduarte, empezar a trabajar en el mundo audiovisual, incorporarte comisión fílmica, mucha producción y llegar ahora a la dirección. Bueno, yo no me gradué, o sea, yo sí me gradué, pero yo empecé a trabajar cuando estaba en segundo semestre. Yo soy egresado de Comunicación Social de la UPB e hice un posgrado en Producción Ejecutiva en la Universidad de Medellín. Y me gusta decirlo siempre porque digamos que una de las cosas que me ha parecido más bonito de mi carrera, de lo que llevo hasta ahora, porque obviamente me falta un montón, pues sí me siento muy joven a pesar de que no lo estoy. Tengo 40 años. Y digamos que lo más bonito que me ha pasado es como que yo he vivido experiencias muy increíbles. Yo he trabajado con actores, con productores ganadores del Oscar, con actores que uno ha visto toda la vida desde chiquito. O sea, haber tenido la oportunidad de trabajar con Elijah Wood, que es, yo creo que el personaje más importante de la historia del cine, que es Frodo, o uno de los más importantes, haberlos tenido acá. Y así un sinnúmero de actores y de productores, directores, directoras, de los que me imagino que iremos hablando. Digamos que en retrospectiva, cuando uno empieza a ver, yo nací en Itagüí, he vivido pues en Medellín toda mi vida, he tenido muchas oportunidades de irme de Medellín, me han invitado mucho en su momento a irme a vivir a Buenos Aires, luego irme a vivir a Los Ángeles. Obviamente Bogotá siempre ha sido una oportunidad y yo hasta ahora siempre me he negado esa oportunidad, justamente porque creo que lo bonito de esto es poder saber que, y no soy yo el único, aquí hay gente en Medellín y en Antioquia súper tesa, con unas carreras increíbles. Entonces justamente saber que nosotros, que también seamos de Itagüí, de Envigado, de Sabaneta, también podemos hacer cine, porque esto siempre ha sido una cosa que la gente ve como, usted hace cine, eso es lejano, inalcanzable. Si yo me acuerdo al principio un par de novias que iba y le presentaban a uno el suegro, y ¿usted qué hace? Cine. No, váyase, mejor dicho, váyase de acá. Eso no. Hacer cine en Colombia siempre ha sido catalogado como una locura. Entonces yo empecé, digamos que la primera semilla mía audiovisual empezó en la televisión regional, y hacíamos un programa que se llamaba El Relleno, que era como una especie de Jackass, muy chistoso. Entonces eso estuvo en Cosmovisión, en Paisavisión, en varios de esos canales, y luego ya digamos que empecé a acumular experiencia también haciendo mucho video institucional, videos musicales para bandas pequeñas o bandas locales, porque no todas eran pequeñas. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en Teleantioquia. Ahí fui asistente de dirección y posteriormente director de un programa que se llamaba Antioquia, un tesoro por descubrir, sí. Que era un programa pues muy bacano y tenía muy buena audiencia. Era un programa de viajes por todo el departamento. Y cuando llevaba más o menos 3 años trabajando en Teleantioquia, conocí a Simón Brandt gracias a un video de los Héctores que hicimos. Tuvimos una productora, aquí está Manny, que trabajó con nosotros muchos años en eso. Y gracias a uno de esos videos pude conocer a Simón, y Simón
me llevó a mí y a otro de mis compañeros de ese momento, el burro adelante patea, perdón, nos llevó y nos llevó a Los Ángeles y nos llevó también a Bogotá como a hacer unos proyectos y ese primer proyecto que yo tuve la oportunidad de hacer con Simón fue en 35 milímetros. Entonces fue ahí como donde yo dije, muy bacana la televisión, muy bacano el audiovisual, pero yo quiero hacer cine. Ahí se despertó ese demonio. No se despertó, digamos que yo toda la vida había querido hacer cine, pero fue ese momento en el que yo dije, porque ese primer proyecto fue en Bogotá, y yo dije, esto, o sea, toda esta gente como yo, o sea, que lo puede hacer, lo logra. Y obviamente Simón siempre había sido como uno de mis ídolos y de mis, digamos, modelos a seguir cinematográficos, director de una de mis películas favoritas del cine colombiano, que es Paraíso otra vez, que creo que es infravaloradísima en nuestra historia cinematográfica porque es un peliculón. Y cuando yo vi eso, poniendo las latas de 35 milímetros, haciendo todo ese proceso cinematográfico, ese fue el momento de la revelación, como sí se puede, no hay que hacer televisión, puedes hacer cine, va a ser difícil, pero a partir de ahora me voy a dedicar a eso. Renuncié a Teleantioquia y empecé a trabajar en cine. Julio, y entonces esa trayectoria comienza, digamos, en televisión, vas acercándote al cine, y hoy en día estamos hablando también de plataformas digitales. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué tanto los cineastas y qué tanto el cine colombiano está aprovechando estas oportunidades? ¿Vos cómo lees ahorita esa multipantalla y esa manera de consumir contenidos audiovisuales que hay hoy en día? Yo creo que nos ha tocado un poco a la fuerza, pero ha sido muy bonito para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con plataformas como Netflix, HBO, Paramount Plus. Yo nunca he hecho nada para Amazon Prime, pero para esas otras sí, sobre todo para Netflix he tenido la oportunidad de producir y de dirigir varios proyectos y pues realmente creo que Colombia y la industria cinematográfica de alguna forma lleva muchos años negándose a esa realidad. Hoy en día el porcentaje más alto de exhibición lo tienen las plataformas. Y lo digo pues con todo el respeto, tristemente por encima de las salas de cine. Entonces, digamos que nos habíamos como negado un poquito a eso y seguimos insistiendo en el cine de salas, que es hermoso, que lo vamos a seguir haciendo, hay que seguirlo haciendo, pero luego llegan las leyes de cine, especialmente la 1556, que es una ley del 2012, y a partir de ahí, sobre todo Netflix, se instala en Colombia y empieza a producir un montón. Entonces eso genera muchas cosas parecidas al turismo incluso. Y obviamente empezamos a crear una industria en la que muchos comenzamos a trabajar bastante en proyectos para ellos. Siento que hablando de cine y literalmente de largometrajes de ficción, no tanto de documental, todavía no hemos logrado, a excepción de un par de casos y sobre todo con Prime Video, como que todavía no hemos logrado cogerle el hilo al cine de plataforma en Colombia. Obviamente hay películas que están alojadas ahí, que las licencian, pero hemos hecho pocas películas para las plataformas. Pero eso va a ir creciendo. Y haciendo un foco más en esa apreciación, claro, hemos mejorado sistemas de producción, hemos aprendido mucho en estos últimos 20, 25 años en ese andamiaje, pero entonces al seguir tímidos, arriesgarnos, acercarnos a esa ficción, ¿qué sientes que nos está faltando? ¿Serán los realizadores, en las propuestas creativas? ¿Dónde sientes que puede mejorar esos aspectos? Es que yo creo que ahí llegamos a un punto muy complejo de esta conversación eterna del cine, y son los públicos. Okay. Y en Colombia, el público colombiano, a partir de ahí hago un anuncio, yo todo lo que digo lo digo con muchísimo respeto, pero yo creo que es mi obligación ser honesto en todos los espacios en los que me dan la oportunidad de hablar en un micrófono. Nosotros, el público colombiano no es consumidor de cine colombiano, cada vez menos además. Sí.
Sí, las cifras están claras. Es terrible, nosotros lo acabamos de vivir con Uno, que fue mi ópera prima de ficción como director. Pero el público colombiano consume mucha novela, mucha telenovela, mucha telenovela y digamos que eso, las plataformas lo convirtieron en series. Entonces ahora las plataformas obviamente le apuestan mucho más a las series y sobre todo de contenidos que se consumen mucho en Colombia, como el drama, digamos, sí, telenovelas. Thriller. Thriller poco, sí, pero han ido intentando como volver el thriller como una telenovela. Y hay unos casos que son lindos y que funcionan muy bien. Pero como decís, Andrés, hay que ver lo bueno de eso, y es que eso sí nos ha permitido crecer muchísimo como industria en la calidad del trabajo que estamos haciendo nosotros acá. Porque Colombia hoy es, después de México, sin contar Brasil, porque Brasil es otro continente, es otro mundo, es otro planeta. Después de México, Colombia es como el segundo hub de Netflix en Latinoamérica. Argentina está otra vez despertando ahí un poquito, pero Colombia y México siempre han sido los que han sostenido digamos, el contenido. Pero ellos tienen muy claro, no solo Netflix, todas las plataformas tienen muy claro el contenido que consume el público de cada país, y realmente el contenido que consume Colombia es más telenovelesco. Y para depurar esa idea, hablando de públicos, tenés una mirada muy aguda desde la producción y como ese sistema, y tratar de entender qué busca el público para proponer desde ahí, pero desde lo creativo, desde la dirección, pensando en que posiblemente nos escuchen estas nuevas generaciones, todo este impulso que viene, hacia qué tipo de historias, que nuestro público que quiere explorar a través de, sea plataformas o cine. Sí, yo llevo 20 años ya trabajando en cine y casi todo, yo tuve la oportunidad de dirigir shows de comedia para Netflix, de dirigir videos musicales, comerciales de televisión, que todos ellos son hechos como en un esquema muy cinematográfico en la industria audiovisual hace mucho tiempo. O sea, utilizamos las mismas cámaras con las que se hace una película, las mismas luces, el mismo crew técnico, personal, artístico. Y digamos que en todo ese tiempo tuve la oportunidad de dirigir 3 veces mi ópera prima. Incluso de esas 3, 2 con presupuesto ya atado a los proyectos. Y yo no quise hacerlo porque sentía que no eran proyectos que obedecían a eso. Como que yo ¿para qué me meto ahí? Si hay una cosa muy importante para los directores. Obviamente hay directores que hacen su ópera prima, o directoras a los 18 años, a los 20 se ganan un Oscar. Entonces yo hice mi ópera prima a los 39 años y me pareció increíble. Pero no la hice antes porque justamente no sentía que eran historias que estaban hechas pensando en que había un nuevo público para atacar, por así decirlo. Y cuando por fin hice uno, o hicimos uno, porque yo vi el director, pero eso fueron más de 120 personas haciendo eso, sentía que el thriller era un género del que quizá en las salas de cine podíamos captar la atención del público colombiano, que es muy consumidor de thriller extranjero. Entonces, como le das al público colombiano un thriller y le das una historia colombiana con buenos actores, yo lo digo pues obviamente con toda la sin pena, pues a mí me parece que es una película tremendamente buena en su historia, en la técnica, en la calidad. Obviamente ya la subjetividad de cada quien llevará a decir si le gusta o no la película, pero era una película pensada para ese público y aún así no funcionó. No funciona. O no ha funcionado hasta ahora. Estamos hablando de uno. De uno, sí. Digo en salas de cine, pues, sí. Porque... Y eso te lleva a reflexión, pues, o a esa pregunta total. Entonces, ¿qué era? Pues... Sí, porque además yo ya tengo 2 escritas. Entonces es como pegarnos otra vez ese tiro en el pie e ir a meterle un montón de presupuesto a una película para que la gente la sienta, digamos, yo no digo de calidad, de un corte más internacional, porque calidad en las películas colombianas las hay desde hace muchísimo tiempo. Y no funcionó. Entonces yo creo que insisto, no ha funcionado.
No funcionaban en la taquilla, porque obviamente la película Claro. trae muchísimas cosas maravillosas para nosotros, para mí. Pero yo siento, Andrés, que esa pregunta es muy difícil de responder en este momento. Entonces, creo que estamos en el momento en el que tocamos fondo. O sea, estamos en el fondo de la piscina, ya vamos a empezar a salir y en medio de esa salida como que vamos a ir encontrando respuestas. Aquí está Lina también, que es productora y también ha hecho un esfuerzo grande en encontrar ese tipo de historias, quizá que los públicos en general encuentren de una manera distinta, sin querer decir que las películas que se han hecho en salas de cine sean negativas. Pues yo nunca digo que una película es mala o es buena, porque sé el esfuerzo que implica hacer una película, entonces... Pero si es un misterio, termina siendo un misterio esa dinámica y función y relación con el público. Sí. Cuando se hablaba, lo planteas como ese divorcio entre el público y el cine colombiano, hay muchas variables en juego. Sí. Entonces, esa idea de ya tienes dos escritas, pero te está llevando a reevaluar, a pensar nuevamente esa historia, o quizás otra reescritura. Sí, incluso 2 está escrita y 3 estoy escribiendo la historia. Yo no soy guionista, yo lo que hago es que escribo la historia, pienso en la historia, me la invento, etcétera, y ya luego buscamos a un guionista o a una guionista, como es el caso de Juliana Ospina en Uno, y después un script doctoring para que eso pase como ciertos filtros, porque siempre pienso en los públicos. O sea, yo no pienso en hacer una película como lo hace, por ejemplo, Tarantino, que dice: yo hago las películas para mí y el resto son invitados. Okay. Yo no, pues nosotros no podemos darnos ese lujo en este momento. Entonces siempre pienso en las películas, en el público, a qué público le va a llegar. Y incluso ese mismo cuestionamiento me lleva, por ejemplo, a pensar que no es el momento para hacer 2, que quizá 3 sí sea el momento. Ok, que pueda... Sí, pero pues hago 3 antes que 2, no pasa nada. Pues, entonces ahí estoy en eso. Sí, pero es la lectura de entender ese contexto. Totalmente, es entendiendo qué película le falta a la gente en Colombia para que haya una asistencia nuevamente masiva, como en su momento lo tuvo Paraíso Travel, por ejemplo. Entonces, yo creo que como industria estamos en ese análisis doloroso, pero necesario. Y Julio, y Andrés, desde mi perspectiva, pues digamos que mi trabajo dentro de la industria es precisamente ese, como tratar de convencer a la gente para que vengan a salas de cine. El más difícil. Como para que prefieran, digamos, ver el contenido también dentro de las salas de cine y no se pierda como esa experiencia que el cine tiene. ¿Qué nos estará faltando para ganarnos esa preferencia del consumidor, o sea, del cliente o del público, si se quiere ver de alguna manera, para que vea que la experiencia en la sala del cine es una experiencia completamente diferente Total. A una experiencia que puedes vivir en digital? Es impresionantemente hermoso ir a cine, ver películas. Digamos que todavía con el tema de los celulares a veces es difícil, porque hay gente que no entiende cómo ese espacio, pero generalmente quien va al cine sí lo entiende, y es un momento de fijación, de concentración. Es como ir en un avión que vos no tenés wifi y el cine todos te parece tus sentidos están en función de esa pantalla. Exactamente, eso es completamente distinto a estarla viendo en un televisor donde coges el celular, tu esposa te habla, pausas. Yo siento, Daniel, que nosotros estamos en un momento en el que para captar al público, para que venga a ver nuestras películas, hay que entender ellos qué quieren consumir. Porque hemos hecho películas maravillosas. Yo soy fan del cine de autor, mal. Y hay un cine de autor colombiano que me encanta. Pero de alguna forma, y esto lo digo a título personal, el cine colombiano lo encasillaron en un género. Sí. O sea, ya no hay drama, no hay acción, no hay thriller, no hay horror, hay cine colombiano. Es un subgénero de terror. Exacto. Y eso pasó porque digamos que el cine como un fenómeno cultural ha sido entendido
detrás del cine sabemos directores, sabemos productores, productoras, directoras, line producers, maquilladores, maquilladoras, vestuaristas, conductores, eléctricos, gaffers. Aquí me puedo quedar 2 horas diciendo quién hace cine, pero a lo que al público verdaderamente le importa, o sea, al público no le importa si Once Upon a Time in Hollywood lo hizo Quentin Tarantino, le importa que ahí están Leonardo DiCaprio y Margot Robbie y Brad Pitt, casi nadie. A nosotros que hacemos cine sí nos importa quién fue el gaffer, quién fue el DP, Total. quién fue el guionista, quién fue la vestuarista, el vestuarista, el maquillador, la maquilladora. A la gente no le importa eso. Entonces nosotros obviamente empezamos a hacer un cine muy hermoso que representa al país muy bien en el mundo, que es el cine sin actores. Y eso de alguna forma empezó a volverse de una manera, lo digo positiva, porque el género del cine colombiano se volvió justamente el cine sin actores. Y yo siento que eso es muy bueno para la crítica, pero no tan bueno para el público en general, para la industria. Entonces, digamos que, ¿qué le falta a la gente? Si me lo preguntas a mí, que no tengo la fórmula mágica, porque pensé tenerla y no... Aunque son muchas variables, como dice Andrés, o sea, no es solamente tener buenos actores, hay que tener un montón de dinero para poder hacer una campaña, para que la gente sepa que hay una película. O sea, mucha gente no sabía que uno existía. Se estrenó, ¿qué pasó? Y eso viene muy del mundo tuyo, del mundo de la promoción. Pero son tantas variables que para mí la semillita para que la gente vaya son los actores. De acuerdo. Eso no quiere decir que no se haga el cine sin actores, que tiene, o sea, ¿quién de aquí no se vio Rosario Tijeras? Por poner un ejemplo, para mí Rosario Tijeras es la única película colombiana que es de culto. O sea, más de 35 años después. Y se consume. Y todavía decimos, me la mecatí en cositas, la que es más grosera. O sea, un montón de frases que todos no sabemos, todos las decimos. Y eso viene de una película sin actores. La vendedora. La vendedora de rosas, perdón. ¿Qué dije? Rosario. Perdón, La vendedora de rosas. Qué pena, me confundí. Muchas gracias. Rosario Tijeras fue la primera película en la que yo trabajé. Eso fue 2005, hace 20 años. Sí. Sí, La vendedora de rosas, perdón. Rosario Tijeras es una coproducción colombo-mexicana, full actores. Y digamos que La vendedora de rosas es un ejemplo de muchas cosas positivas para la industria, pero definitivamente ese tipo de películas, que insisto, a mí me encantan, me gusta consumirlas y demás, son más de unos espacios como los festivales de cine, los circuitos alternativos que son necesarios, que tienen su público, que tienen su oferta, su demanda, para los cineclubes y demás, en los que igual vas a generar un público, pero luego salís a 120 salas en todo el país y van 15,000 personas. No funciona. Entonces, es como entender, o sea, todo va a entender al público. Pienso yo, y lo digo, insisto, con muchísimo respeto por todos los que aquí mencioné. Víctor es el papá del cine colombiano, él mismo sabe que yo lo respeto, lo admiro y le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros. Sí. Pero él también sabe qué opino yo del cine sin actores, que me encanta. Y te pongo otra variable y apelo entonces ahí a tu experiencia como producción y tu paso por comisión fílmica, para empezar a mirar ese aspecto. Y otra de las variables es también formación de públicos. No solo es comprenderlo, pero también es la necesidad de llevar conceptos, de entender dinámicas cinematográficas, de qué se está viendo hoy en el mundo, porque cuando vemos otros contextos es un público que tiene mayor historia, que tiene mejor formación para relacionarse con la obra. ¿Hasta qué punto es necesario ir hacia allá, apuntar proyectos, pues, proyectos, estrategias para esa formación? Cuando yo fui director de la comisión fílmica un año, porque
y creo que esto nunca lo he dicho, alguien me llamó y me dijo, o viene usted o ponemos a cualquiera. Porque yo no necesitaba ir allá, yo venía apoyando a la Comisión Fílmica, al igual que muchos otros productores y empresarios de la ciudad, porque nos conviene que le vaya bien. Claro. Entonces yo no necesitaba estar ahí, pero fue un llamado como que me va a tocar. Salve la patria. Entonces yo no me creía El Salvador, pues, y además que el sector público es súper complejo. Y creo que ahí coincidimos. Vos estabas en el Consejo Audiovisual. Sí. Y hablamos mucho de ese tema de formación de públicos, y esa es otra de los temas en los que yo, primero, no tengo la fórmula, y segundo, también estoy un poco como en contradicción con la mayoría de la industria cinematográfica nacional. Y de nuevo, las diferencias se pueden hablar entre amigos. O sea, yo tengo un montón de amigos que tenemos un montón de diferencias políticas, sociales, religiosas. Igual los amo, igual son mis amigos. Y un poco en la industria nos ha pasado como que ha habido mucha calentura y mucha efervescencia, y ese es uno de los temas más calientes, que es el tema de formación de públicos. Yo creo, Andrés, o sea, a mí nadie me enseñó a que a mí me iba a gustar el rock and roll. Nadie. Obviamente en el colegio había clase de música, y mi papá de pronto escuchaba a Leo Dan, y eso se me parecía mucho a los Beatles, y empecé ahí. Pero nunca como que me dijeron, venga, para que usted aprenda que tiene que escuchar rock and roll, porque si usted escucha reggaetón está mal. No, simplemente eso fue un gusto adquirido. Es que yo creo que la industria de la música es un espejo al que le tenemos que aprender demasiado. O incluso el teatro mismo, porque el teatro tiene un público así fidedigno, que no falla, y el cine no. Pero poniendo el ejemplo de la música, y sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde el reggaetón llegó para nunca irse, y que además se volvió una potencia mundial, Marca. que me encanta, me alegra. Pues yo no es mi música favorita, pero me tomo 2 cervezas y le entro. Pero el reggaetón es muy importante para nosotros como ciudad, el reggaetón como industria. Y yo no creo que nunca haya habido una clase de formación de públicos de reggaetón. Creo todo lo contrario, de hecho. Entonces, como que yo siento, Andrés, que más que formar un público a decirle, aprenda a ver este cine porque el otro no es bueno, yo creo que al público hay que abrirle los ojos y mostrarle las posibilidades y las oportunidades. Obviamente, sí hay que llevar el cine a los colegios, sí hay que llevar el cine a las escuelas, a las instituciones educativas, y empezar a generar esa semilla del cine, porque el cine además es una Biblia histórica, y sobre todo una memoria histórica, y sobre todo en un país como el nuestro, que ha sufrido tanto y sigue sufriendo tanto. Obviamente el cine es una herramienta que además se nos ha convertido en una herramienta súper valiosa, porque obviamente la mayoría de nuestras películas, afortunadamente, tienen relación con la, valga la redundancia, realidad del país. Entonces, yo, más que ir a formar un público y gastar energía y presupuesto en eso, buscaría las herramientas y las estrategias de promoción para que esto se disfrute, se pueda ver, se disfrute, y que mucha más gente lo pueda ver, porque también es una realidad, y es que no todo el mundo puede ir a cine. Claro. Julio, y ahorita que estamos hablando precisamente de la Comisión Fílmica, también las responsabilidades de lo público. ¿Qué tanto nosotros como país, como industria, desde lo público, desde las normativas, estamos preparados para la industria del cine? Yo creo que esa fue una de las razones por las que yo acepté ir a la comisión, y por las que me quedé. Yo renuncié 7 veces a la Comisión Fílmica. Y siempre me quedaba porque yo, estando ahí, entendí que sin el sector público es imposible hacer cine. De hecho, en Colombia, no solo en Medellín, en Colombia se hace cine exclusivamente gracias a los incentivos y a los beneficios que tienen las 2 leyes, que son la 814 y la 1556. Si no, el porcentaje de películas que nosotros haríamos sería muchísimo menos, pero muchísimo,
casi que los porcentajes de hace 15 años atrás, que donde se estrenaban 4 películas colombianas, y hoy el año pasado fueron casi 70 películas. 74. Sí. Una cosa hermosa. Y también el incentivo para producciones A extranjeras. eso iba. O sea, Llegar al la país. única razón por la que Netflix vino a Colombia Claro, es por el incentivos. incentivo. Y lo mismo las otras plataformas, porque obviamente no nos podemos negar que somos un país que ha tenido desafortunadamente una imagen negativa en el mundo. Todavía nos pasa. O sea, nosotros hemos hecho películas en la productora de la que yo soy socio, para Israel, para Francia, para Inglaterra, para Estados Unidos, para Puerto Rico, para Polonia, todas en Colombia, y siempre parte de nuestro trabajo de convencimiento con esa gente es decirles, allá no lo van a matar, no lo van a atracar, no lo van a secuestrar, claro. El aeropuerto está pavimentado, tranquilo, o sea, no hay gallinas atravesándose el aeropuerto. Las casas están en el piso, las en los casas, árboles. Sí, no, ya hay ropa, o sea, nos ponemos ropa. Eso todavía pasa, todavía pasa. 2025 y todavía nos toca convencerlos de que somos un país que no, con todo y que tenemos una problemática muy grande, no somos el mismo país de hace 30 años, donde quizá muchas de esas, pues sí hubiera sido muy irresponsable uno traerse una productora gringa a hacer una película. En un contexto violento en el que estamos. Exacto, pero ahora a nosotros no nos ha pasado absolutamente nada, incluso creo que la tragedia más grande que ha pasado, particularmente en Medellín, fue un accidente que fue en American Made, cuando se estrelló la avioneta de tomas aéreas de esa película de Tom Cruise que de hizo. Barry Seal. Y eso es un accidente, o sea, eso pasa en Colombia o en Los Ángeles o en Kuala Lumpur. Entonces, ya se me olvidó por dónde íbamos porque yo hablo mucho. No, frente a esa comisión fílmica. Comisión fílmica. Lo público es necesario, pero es una cosa tremenda de nosotros de la industria estar cada 4 años explicándole al nuevo alcalde, al nuevo ministro, al nuevo concejal, al nuevo secretario, al nuevo presidente, al nuevo ministro. Sobre todo a nosotros nos ha tocado muchas veces ir al Congreso a defender las leyes o a defender artículos de las leyes, porque si nos las quitan se acaba la industria. O sea, aquí hay gente muy berraca haciendo cine. Los que empezaron, Víctor, Carlos César, son unos tesos porque casi que empezaron no habían esos instrumentos, pero después todos nosotros lo hacemos porque están esos instrumentos. Entonces, definitivamente el sector público es absolutamente necesario, y nosotros como industria, insisto, tenemos ese trabajo de evangelización de cada 4 años, de hablar con el alcalde, independiente de que nos guste o no. Total. Ir a saludarlo, ir a contarle al secretario o a la secretaria de Desarrollo, y lo mismo con el ministro de Cultura, el ministro de Comercio, el ministro de Hacienda, porque además el cine tiene una cosa, y es que el cine no es solamente cultural, el cine es económico, el cine es generador de desarrollo. Nosotros, para hacer una película como Alex, por ejemplo, que la filmamos en el 2023, fueron más de 2.500 noches de hotel, más de 200 tiquetes aéreos. Entonces ahí tenés la industria hotelera, la industria alimenticia, la industria de viajes. Un jalonado. Exacto. Y las cifras del cine, además, nosotros, porque insisto, todos los que hemos hecho cine aquí en los últimos 20 años, todos somos unos berracos y unas berracas, porque hay un montón de mujeres ahí. Pero realmente las cifras del cine son miedosísimas, y afortunadamente el país ha sido más consciente de que las producciones que se hacen de la magnitud, voy a poner el ejemplo de 100 años de soledad, que me llena de orgullo tener incluso amigos ahí, es un proyecto de demasiado dinero. O sea, jamás se había hecho un proyecto así. O el que hablamos ahorita, American Made, que fue un proyecto, o incluso uno que pues es complejo hablar de él, pero Narcos. Cuando vinieron a hacer Narcos a Colombia, fue como una de esas primeras experiencias donde ya el gobierno empezó a entender que es que una vaina que hacían en 4 meses le podía traer al país más de $20 millones de inversión. Entonces el cine nosotros, porque somos los que pensamos en la historia, en
en la actuación, en el color, en la edición, el montaje, pero el cine va mucho más allá de eso. En ese periodo, Julio, de estar en comisión y antes después ese desarrollo como productor, te tocó una transición muy interesante y muy potente, específicamente en la ciudad de Medellín, en múltiples aspectos de la cinematografía, desde lo técnico, de aprendizajes, ese contacto con lo internacional, aprender a hacer coproducción, demás. ¿Cuál sientes que fue como ese salto significativo que nos ha puesto en otro lugar para tener entonces películas como Uno a otro nivel? ¿Qué sientes que fue ese gran salto en ese momento? Yo siento que haber tenido la oportunidad de muchos de nosotros participar de esos proyectos grandes que empezaron a llegar a Colombia gracias a esa ley 1556, porque antes de eso obviamente hacíamos el cine muy a la colombiana. Artesanal, muy nuestro. No, sí. Yo creo que muy nuestro. Yo no sé si la palabra sea artesanal, porque obviamente tenés el mismo sistema de producción, las mismas cámaras y todo el sistema, pero muy a la nuestra en esa factura, en esa búsqueda de historias, sistemas de producción. Pero cuando ya llegan estas empresas, no solo las plataformas, sino también los estudios que han producido en Colombia películas de 5, de 10, de 15, de 20 millones de dólares, donde te obligaban a que tuvieras que ser meticuloso en los procesos, hablar inglés, saber de transferencia de material de un país a otro, que eso no es como mandar un correo de Hotmail. Importaciones de los mismos. Exactamente. Si es en fílmico, entonces todo el workflow del material de fílmico a digital para que viaje, más la copia de seguridad, que por ejemplo, una cosa que todavía la gente se impresiona mucho. Por ejemplo, nosotros estuvimos filmando en España en diciembre del año pasado, y éramos un equipo de puros colombianos. Obviamente allá nos apoyamos con algunos españoles, y de venida, más allá que ya teníamos en la nube una copia del material, los dos discos no podían viajar en el mismo avión, entonces no nos podíamos venir todos juntos en el mismo vuelo. Entonces uno se tenía que venir en un vuelo y otro disco en el otro. Ese tipo de cosas son las que yo siento que nosotros hoy en día ya manejamos con mayor fluidez y que hacen que la industria nuestra sea muchísimo más competitiva. El tema del idioma ha sido fundamental y ha sido también difícil. O sea, todavía es difícil encontrar un crew pleno que hable inglés o que al menos se defienda. Sí, porque todas escuchas se necesita el gaffer, pero bilingüe. Exacto. Y hay dos en la ciudad y para de contar. Muchas veces te toca escoger uno que no es tan bueno, pero habla inglés. Porque no solo para el gringo, para el francés, para el polaco, pues ellos no se van a venir a hablar polaco acá, van a venir a hablar inglés. Que además en todos esos países sí todo el mundo habla inglés, pues, en la mayoría. Por ejemplo, nosotros hicimos 2 películas acá israelíes, Saving Shuli y My Neighbor Adolf. Y venía, por ejemplo, en My Neighbor Adolf eran 20 israelíes y todos hablaban inglés perfecto. O sea, no es como que llegaban 5 con inglés y 15 que solo hablaban hebreo y aquí nos traducen todos como si nada. Lo mismo con los polacos, lo mismo con los franceses. Entonces ese tema ha sido complejo y es un tema en el que hay que trabajar muchísimo. Hay un montón de cosas, pero yo creo, Andrés, que la metodología, entender que el cine y el audiovisual en general, porque para hacer las series es lo mismo, no solo que el color esté bonito y que la actuación esté bien hecha. El tema de contabilidad, cómo manejar y ejecutar los presupuestos en una película o en una serie, cuando tenés un equipo de finanzas de un estudio o de una plataforma que son 30 personas dedicadas que no saben nada de cámaras, no saben nada de luces, de actuación, pero saben cuánto vale un gaffer, cuánto vale un box de maquillaje, cuánto vale un catering al día para una persona. Son demasiadas cosas que yo me siento muy feliz y muy orgulloso de que yo creo que desde el 2012 para acá, especialmente en los últimos 10 años, o sea, del 2015, cuando ya habíamos hecho algunas de esas producciones, entendimos que el cine no es solamente contar una historia bonita, sino que
si no haces bien esas cosas, te quebras. Es todo ese sistema detrás. Excelente. Julio, y son un montón de aprendizajes y de historias que se aprenden precisamente haciendo cine, y ya son más de 20 años pues que estás, digamos, metido en esa industria, y yo quiero, digamos, regresar a una época bastante interesante, a la época de la universidad, comunicador social de la Bolivariana, una época en la que la comunicación era pues una carrera realmente bastante llamativa, muy popular, sobre todo también en nuestra ciudad. ¿Y qué de esa época de la universidad te empezó, digamos, a formar hacia esa visión de ser un director de cine? Uy, madre, eso es un podcast solamente de eso. No, ve, yo al principio entré a comunicación social no muy convencido del todo, porque pues no tenía la oportunidad de estudiar cine. Busqué la oportunidad y no la logré. Entonces entré a comunicación social porque en el PEMSUN habían unas audiovisuales. Entonces al principio todo lo otro me sabía a óxido. Le tenía mucha pereza, todo lo ganaba en 3. Era muy charro porque yo todas las materias 3 raspando. Ahí, pues mis papás no saben que perdí algunas materias, ya sí saben. Pero las audiovisuales 4,5, 4,8, 5, o sea, yo era desde el principio un súper apasionado. Entonces pasó algo muy bonito y era que como que todos los amigos del... por ejemplo, yo estudié con Vanessa Palacio, que es la gerente de Telemedellín, con Manuel Esteves, con un montón de gente que ha logrado una carrera en el periodismo muy, muy importante. Aquí se me olvidan muchos. Y como que todos ellos empezaban a armar el convito para los proyectos de audiovisual y siempre me buscaban a mí para que dirigiera o fuera el productor. Entonces ahí fue como donde yo me empecé a volver como ese director por descarte de los proyectos del colegio. Incluso Vanessa escribió un cortometraje que hicimos que se llamaba Muere la Muerte, y ella ya trabajaba en Teleantioquia y un día le hicieron un llamado para Teleantioquia y ella se puso a llorar y dijo: no puedo dirigir. Entonces todos se voltearon y me miraron a mí, yo dirigí, ese fue mi primer corto. Eso fue muy bonito. Entonces ya después empecé como a entender yo por qué estaba en comunicación social y rescaté algo muy bonito. Incluso estando como en 7º semestre me intenté pasar para la Universidad de Medellín Audiovisuales, pero me devolvían como para 2º semestre, entonces ya me dio pereza. Y entendí que la comunicación social me dio una cosa que yo vi que los otros audiovisuales de mi generación con los que yo ya trabajaba en videos musicales, en videos institucionales y en programas de televisión, como que no sabían escribir muy bien o expresarse muy bien. No es que yo lo haga muy bien, pero... y yo sentía que yo sí. Y ese fue el momento en el que yo sentí, por eso fue que estudié periodismo, no porque yo vaya a ser periodista, sino porque cuando yo haga cine, yo también estoy comunicando. De acuerdo. Yo también estoy contando una historia, yo también debo saberme expresar para escribir un guión o para explicarle a un actor en cualquier idioma como director yo qué quiero de él y ese tipo de cosas. Entonces, al final, como que dolió mucho darme cuenta de eso, pero cuando me di cuenta ya lo disfruté un montón y siempre ha sido como parte de mí. Como yo no soy periodista, pero soy comunicador. Todos los cineastas somos comunicadores de alguna forma, o de todas las formas. Entonces, ese fue como ya después estudié una especialización en producción ejecutiva, porque yo, digamos, un poco como que no me sentía preparado para ser director de cine y quería tener esa, porque me daba mucho miedo los presupuestos que, pues me decían como, ya tenemos una película para que dirijas y ya tenemos 700 millones de pesos para que ¿y dónde eso quede feo? ¿Qué? ¿Dónde eso no funcione? ¿Yo con qué pago 700 millones? No, entonces yo decía, no. Uno terminó siendo igual una película de 4.700 millones de pesos, un montón de plata, pero cuando yo dije sí es porque yo dije, ya estoy listo, porque ya le había producido a un montón de directoras y de directores y también pude aprender bien de cosas muy buenas y de cosas no tan buenas, y al final lograr ser director de cine, que ha sido pues para lo que me preparé en la universidad y en la vida. Buenísimo.
Y Andrés y Julio, yo no puedo dejar de tocar un tema que yo sé que también es anecdótico y seguramente eso te sumó mucho en tu visión de lo que querías hacer y también de esa época de la universidad. Realmente son dos temas. El primero, que ahorita lo mencionaste, los Héctores. Hablarnos de los Héctores y expliquémosles y contémosle a las audiencias sí, porque qué eran los Héctores. Aquí está todos muy jóvenes. Sí. Los premios Héctores era una parodia de los Oscars que hacía la Universidad Pontificia Bolivariana. Y obviamente en el 2003 ahí iba a decir yo y otra vez mal, 2 amigos y yo fuimos a los Héctores y vimos la alfombra roja y vimos en ese momento, qué sé yo, Natalia París, Ana Sofía. No habían redes. Pues, no había redes sociales. Pues hay un pequeño MySpace. contexto. Yo soy un par de generaciones antes que vos. Entonces los Héctores era un parche de amigos. Ajá. De hacer de los ejercicios de clase parodias y coger películas y ponerles voces dobladas y hacer burla. Pero eso fue cogiendo vuelo, que cuando vos llegas ahí, eso ya es un evento de ciudad y ya es de gala y ya es llegar en limusina y ya era invitar a personajes de la farándula nacional. Entonces, pues, partir de algo muy chiquito que se convirtió en algo gigante. Y ese fue como el primer acercamiento que tuvimos con el cine, a pesar de que era una parodia. Pues nadie de ahí había hecho una película, pues había hecho doblajes de películas o había hecho cosas groseras con películas. Pero ese día nosotros fuimos a eso y dijimos, el año entrante vamos a estar acá nominados y ganando, y así fue. Al 2004 hicimos 3 videos, nos nominaron 1 y ese video ganó mejor video de la noche. Y los Héctores, pues realmente yo le debo muchísimo a los Héctores. Primero porque siento que si ese momento hubiera sido el momento de redes sociales de hoy, seguramente yo no hubiera sido director de cine, sino influenciador. Un influencer. Porque seguramente nos hubieran... Es más, de hecho, ahorita les conté ese programa que hacíamos, que era como un Jackass, que se llamaba Al Relleno. A nosotros nos patrocinaban. O sea, nos ponen pizzerías, incluso una marca de ropa interior y teníamos que salir en boxers presentando, ¿no? Entonces, los Héctores, si hubieran sido en una época de redes sociales, no sé, yo sería el Mindo, la Liendra, alguna zona. Entonces, de hecho estaba con el Mindo ahorita en San Andrés haciendo una campaña de turismo, un tipazo, no lo estoy diciendo por mal. Pero yo no hubiera querido, ni quiero ser influenciador. A mí me mantienen regañando porque no publico nada en Instagram y en las redes sociales. Pero entonces Héctores, primero fue como el acercamiento al cine, porque fue como el que nos abrió los ojos de algún día quiero vivir esto, pero de verdad, no en una parodia. E incluso pude ir al Teatro Kodak, que es donde hacen muchas veces los Oscars, porque las otras veces lo hacen en el Chinese Theater. Y marqué ahí como un año en el que yo dije que yo me iba a ganar un Oscar o que iba a estar nominado a un Oscar. Todavía no ha llegado ese año. Bien, no. Pero ahí está. Y todo eso fue gracias a Héctores. Segundo, rápidamente, ¿cómo conocí yo a Simón Brand? Simón Brand estaba en Universal Studios en Los Ángeles esperando una cita. Y le mandaron un video que habíamos hecho nosotros de una película que se llama La Playa, que es de Leonardo DiCaprio y Tilda Swinton. Okay. Y nosotros hicimos una parodia que se llamaba La Plasta. Entonces era Leonardo DiCaprio hablando paisa y bueno, pues esos videos son muy bacanos, todavía los pueden buscar. Pero no vayan a buscar el de Ego Champú, que es vergonzoso. Pero hay muchos videos de ahí de nosotros. Y entonces Simón estaba en la sala de espera de Universal y empezó a poner el video. Y ahí donde, pues a 3 sillitas, estaba Ben Affleck. Y Ben Affleck, en su primer matrimonio con J-Lo, entendía español y además era muy amigo de Leonardo DiCaprio. Entonces se le arrimó a Simón y le dijo como, ¿qué estás viendo? Que estás muerto de la risa. Y él le mostró, mira, es esto. Y este man se murió de la risa. Entonces los organizadores de Héctores llevaban muchos años, porque ellos además del evento hacían como conferencias y traían invitados especiales, y llevaban como mucho tiempo detrás de Simón, y lo llamaron y Simón les dijo, yo voy
pero sí me presentan a los que hicieron La Plasta. Y efectivamente vino, nos los presentaron, nos volvimos amigos. Entonces, pues hoy Simón es socio de nuestra compañía. Por ejemplo, actualmente estamos haciendo la serie documental de James Rodríguez para Netflix. Simón es el director, yo soy el productor. Somos muy amigos, le he producido muchas cosas, él es productor ejecutivo de Uno. Y eso se lo debo a Héctores. O sea, sin Héctores hubiera sido imposible. Entonces, yo creo que Héctores fue una oportunidad muy bella que tuvimos nosotros, además para conocer a todos nuestros amores platónicos de su momento, pero también fue como que esa oportunidad sin redes sociales en la que nosotros la única opción que teníamos era como, si querés hacer cine, aquí no se hace cine, se hacen parodias, haga parodias. Entonces fue realmente muy bonito. Qué bacano. Y la otra, que en esta me puede ayudar incluso Andrés, fue Rosario Tijeras. Ajá. ¿Cierto? Precisamente la que mencionabas ahorita, una producción gigantesca en la que también tuviste la oportunidad, digamos, de participar, iniciando pues de Arepaso. De acuerdo. Y que además era de esas primeras producciones grandes en la ciudad, metiéndose en los barrios con otro tipo de actores, es decir, que los vecinos podían ver un gran andamiaje alrededor de eso, que con Víctor siempre eran equipos chiquitos, que eran en las noches, que no se sentía esa bulla que con esa producción sí se hizo. Sí, tenés razón, esa fue como yo creo que la gran primer producción que generó eso en la ciudad. Todo el mundo sabía que estaban haciendo una película, además con Manolo Cardona y con Flora, que en ese tiempo estaban, que son dos superactores. Con Flora, o sea, ese día yo entendí. Ese día no, en esa producción entendí el trabajo actoral, o lo empecé a entender, porque eso uno nunca lo entiende, o lo termina de entender. Yo llegué a Rosario Tijeras como extra, porque a la universidad fueron como, ¿quién quiere ser extra de una película? Obviamente yo le alcé la mano, y salgo en la película de espaldas, y sale como... Te sale un hombro. Sí, en una discoteca. Todavía la veo porque me gusta verla, y ahí veo mi hombro. Camiseta amarilla. Y en medio de eso, yo fui como a 2 llamados y me empecé a pegar a ver cámaras, cables y todo eso. Entonces le dije a una persona que si yo me podía quedar ayudando, que no me tenían que pagar. Obviamente no me pagaron, pero me quedé ayudando. Me dejaron como 4 días más ahí, y eso fue... O sea, a mí todo me cambia la vida, pero eso fue como increíble. O sea, ese día, cuando yo vi a Flora Martínez así en un spotlight en la mitad, todo el mundo muerto de la risa, Manolo Cardona tomándose fotos con todos los extras, porque obviamente era el galán, todavía es un galán. Entonces todas las extras, foto con Manolo, y Manolo, que además hacía muy bien su papel, porque todos los actores tienen una forma, no lo llamamos un método. Hay actores de método, hay actores que no son de método, pero hay unos que todos tienen formas diferentes de trabajar, y yo veía a Manolo muerto de la risa con todo el mundo, y cuando hacían acción el tipo entraba en personaje. Tremendo. Pero Flora no saludaba a nadie, y nadie la tocaba, y nadie la podía tocar, y esa señora era todo el tiempo, esa mujer, perdón, era todo el tiempo concentrada, no saludaba a nadie. Incluso el primer día yo dije, como que vea tan mala clase. Y ya después entendí, porque ya cuando me pude quedar ahí ayudando, ya veía el cierre, y ahí en el cierre ya sí abrazaba a la gente, les decía gracias, muchas gracias, y yo entendí que no era una vieja mala clase, sino que estaba en su método trabajando. Entonces fue un proyecto. Yo había hecho cosas en televisión y cosas muy pequeñas, pero esa fue como wow, o sea, impresionante esa película. Y una vez más ese día yo dije, yo no puedo hacer nada en mi vida distinto a hacer cine. Tremendo. Julio, para retomar esa parte ahora como director con Uno, pero entonces entender esa cantidad de anécdotas, historias, producciones en las que has estado, conectar esa idea de cuál sientes que es de esas experiencias que te marcaron o te aportaron fuerte para llegar a Uno como director. Producir para otros directores y directoras siempre fue como, pues obviamente un orgullo muy grande, porque ahí sí que era más joven y le podía producir como a gente con mucha experiencia, trayectoria, gente muy metodológica, muy grande. Entonces,
me gustaba mucho tomar nota de todos, siempre. Tomaba nota el cómo trabaja con los actores, el cómo tiene el guión en la silla del set, o sea, porque cada uno tiene su forma diferente de tener anotaciones, el cómo encuadra, cómo trabaja con el director de fotografía o no trabaja con el director de fotografía, porque hay directores o directoras que ya llevan varias películas siempre con el mismo director de fotografía, entonces ya es como, usted ya sabe qué hacer, pero hay otros que están ahí metidos, encuadran, que es un poquito como a mí me gusta. A mí me gusta mucho respetar el trabajo de cada quien, pero me encanta la fotografía y entonces me gusta encuadrar y me gusta proponer tiros de cámara, movimientos de cámara. Por eso en uno vimos movimientos, digamos, un poco disruptivos. Arriesgados. Sí, no porque sí, sino porque tienen un significado que yo trabajé desde la historia. Por ejemplo, hay una escena que le gusta mucho a la gente que es cuando Esmeralda llega al comedor y sirve comida para su esposo y su hijo que ya no están. Y hace un giro y el giro se mete como en un sonido debajo del agua. La película pasa en una laguna. Entonces tiene un significado porque es como el mundo al revés de ella. Entonces ese tipo de cosas me gustaron mucho. Entonces creo que el aprendizaje de otras directoras y otros directores, que no solo con los que trabajé, sino también mis directores y directoras favoritas, que les he visto masterclass, que les he leído libros y aprendiendo, y nunca traté como de yo quiero parecerme a él, entonces voy a hacer el plano de él, voy a hacer el movimiento de él, sino que como que de los que aprendí mucho el gusto por la estética y por el cuidado del cuadro, me llevé eso, pero nunca he querido hacer poner esta música porque Tarantino la usa o este color porque Fincher lo usa, que a veces me dicen, sos el Fincher colombiano. Nada que ver. Que pusiste unos pies descalzos, entonces Tarantino. Pues incluso Esmeralda Villalobos, que es el nombre del personaje de la película, es el nombre de la taxista colombiana de Pulp Fiction. Cuando Butch se baja de la pelea y le dice, ¿cómo te llamas? Esmeralda Villalobos. Entonces, como que uno va cogiendo guiñitos, pero nunca fue mi intención como querer copiar a alguien. Y eso tampoco es tan fácil. Entonces, yo creo que el aprendizaje más grande es ese, como haber sido un observador de directores y directoras. Y también aprender que es un privilegio hacer cine. Es muy difícil hacer cine, entonces cuando lo hacemos es un privilegio, y muchas veces veía a gente que se lo tomaba como muy mal, como muy groseros, muy conflictivos. Entonces a mí me gusta ser tranquilo, como comprensivo con el trabajo de cada uno, transmitir tranquilidad. Entonces hoy cuando dirijo hay pocas horas extras porque todo el mundo está como tranquilo, concentradito, y eso no es del todo usual en el cine. Entonces yo diría que esas dos cosas son como las que más puedo resaltar. ¿Y esos cuadernos que decías que tomas apuntes, los tienes? ¿Los repasas? ¿Vuelves Sí. a ellos? Incluso tengo el de uno. Yo no sé dibujar, entonces dibujaba muchos cuadros de la peli con bolita y palito, y le hacía pelito pues a la mujer, calvito el hombre. Todavía lo tengo. Sí, claro, eso hay que guardarlo toda la vida. Porque además era muy bonito ver mis dibujitos de niño de 2 años convertidos ya después en una cosa con Juan Pablo Urrego, Marcela Mar, Rachel Blanchard, James Gilbert, Nelson Camayo, Victoria Hernández, Jaime Correa. Pues como que eso es de las cosas que a veces me cuesta creer que lo haya logrado. Daddy. Mami, ¿quiénes son? Apenas salga de aquí le van a entregar las cenizas. Mamá, ya estoy en la casa. Estoy bien. Ay, llegó el papá. No entiendo quién o por qué pudo haberle hecho algo así al Robert. I want answers too, but we're gonna have to be patient. En este momento lo único que necesito es justicia.
Sentido pésame, doña Esmeralda. Cualquier información que tengan me puede servir. Ellos son mineros artesanales. Vienen, lo sacan a la fuerza. Es su terreno, pero no pagan regalías al gobierno. They think that they own the land, but they don't own the natural resources, so they continue to rob our gold. Hablando de los mapas y el oro, o me entrega lo mío o la mando a desaparecer, ya sabe. ¿Cuáles mapas? El agua de los cultivos del Beiro está contaminada. Los exámenes arrojaron envenenamiento por cianuro y por mercurio. Una pregunta, ¿quién empacó? No solamente contaminaron, sino que además saquearon y desplazaron a sus propietarios. Listo, yo me hago los exámenes y sale que estoy enfermo. ¿Qué va a pasar? ¿Quieres que estoy ya? ¿Quieres que te maten también? ¿Y si me matan qué? Todo este tiempo tuve un solo motivo para vivir. Uno. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Julio, hay algo que acabas de mencionar y a mí me llamó mucho la atención, obviamente, cuando vi la película. Yo creo que es un sello de la película y es el color. Y ahorita estabas mencionando también que se vienen proyectos de hacer 2 y de hacer 3. El color se convierte en un sello. ¿Piensas que las que vienen también van a tener un color protagonista de la película o es únicamente en esta ópera prima de uno? ¿O es una búsqueda? Pues, Sí, definitivamente es una búsqueda. La decisión del color de uno fue por 2 razones. Primero, porque me encanta el verde, soy muy hincha de Nacional, entonces toda la vida he sido un imbécil con eso. Entonces el verde es mi color favorito. Y el segundo, y el verdaderamente importante, es porque digamos que mi principal ansiedad era que, como yo iba a filmar en una laguna que se ve preciosa, pero luego en unas minas y en un pueblo que quizá no se vean de la misma forma, que eso no se fuera a sentir como que fueran 3 universos diferentes, como 3 mundos diferentes, sino que yo siento que cuando la gente ve la película no se sale del universo en ningún momento. Y el color es una manera de crear ese universo, esa temperatura. Entonces, como que eso fue muy bonito porque gente, digamos, no de la industria, médicos, abogados, psicólogos, y gente de la industria también siempre nos reconoció eso porque pues obviamente hay el trabajo del director de fotografía que es Pablo Gallo, del colorista que es Joaquín Olaya, es súper importante, o de la diseñadora de producción que es Camila Gudelo, porque obviamente yo no puedo poner eso verde si de pronto la camisa de una actriz o el mueble es azul o es amarillo, no, todo eso está diseñado para que no chille, por así decirlo. Entonces, siento que lo logramos. Sí, se volvió un sello. Sí, porque todo el mundo me habló del color, generalmente para bien. Por ejemplo, Claudia Triana, que es la directora de Proimágenes, siempre que me ve me dice, me volví a ver la película verde. Entonces, quizá haya quien le raye eso, pero pues creo que lo logramos. Y definitivamente sí quisiera que haga parte como de ese universo como director. Pues para mí sí, ojalá tenga la posibilidad y la vida para hacer más películas, muchas, y sí hay una cosa que me trasnocha mucho y es construir un sello direccional ahí en las películas, que se sienta que todas, una identidad, que eso es lo que yo más admiro de directores y directoras que lo han logrado, y me di cuenta que es bastante difícil. Es mucho más fácil no hacerlo y ves muchos directores y directoras con películas muy buenas, pero cuando la gente va a ver su segunda o su tercera película no tienen ni idea que es la misma directora o el mismo director. Yo quisiera, ojalá que cuando la gente vaya a verlo, pues, este es el mismo de uno, este es el mismo de 2, y así, pues, ojalá que lo logremos. Julio, no sé si esta pregunta la puedas responder, creería que sí, y es, uno tuvo su pasaje por salas, pasaje por festivales, por diferentes muestras.
¿cuál es el camino? ¿Va a llegar a plataformas? Sí. ¿Tienes ese camino un poco claro para seguir expandiendo la vida de uno? Sí, uno estuvo en salas en noviembre, luego estuvo en circuito alternativo diciembre y enero, cinematecas de varias ciudades del país. Luego hicimos como una labor muy bonita de ponerla a concursar en los premios Platino, que son como los premios de Iberoamérica. O sea, ahí concursan películas y series de México, Argentina, de Perú. Portugal, España, México y toda la Latinoamérica, incluyendo Brasil. Y ahí logramos, se presentaron más de 1.200 películas. De esas 1.200 seleccionaron la mitad, como 600, luego 42 y luego 20, que es el shortlist. Nosotros quedamos en los 20 y fue la única película colombiana en la categoría. Hubo otras películas colombianas en otras categorías, pero uno estuvo en el shortlist de mejor película iberoamericana, que es la categoría más importante. Yo creo que uno no hace películas para los premios, pero definitivamente Si el que llegan. diga que no le, pues que eso no le da satisfacción, sobre todo porque yo admiro mucho a los que ganan premios, más allá de que uno a veces dice, no, de pronto, no sé, Cónclave era mejor que Anora, o El Brutalista era mejor que Anora, pero el hecho de que usted gane un reconocimiento de una industria, de la gente, del público, eso es algo que te debe llenar de mucho orgullo. Entonces, estar ahí en esa competencia de los premios Platino fue muy bonito. Obviamente no, pues desafortunadamente no logramos la nominación porque de las 20 películas seleccionaban 4 y ahí estaba I'm Still Here, que La de Walter Salles. se había ganado el Oscar el día anterior, o sea, Pedro Páramo, un montón de producciones con muchísimos otros elementos distintos a las nuestras. Luego nos seleccionaron en 3 festivales. Puedo mencionar 2. Uno es un festival de cine en Connecticut, el otro es un festival de cine muy bacano que es el Festival de Cine Latino de Filadelfia. El tercero no lo puedo mencionar porque tenemos ahí una cosa de confidencialidad. Y vamos a una plataforma que tampoco puedo decir todavía cuál es, pero creo que ya prontito se sabrá y pues ahí la idea es que pueda verla muchísima más gente. Claro, un poco la pregunta es ese direccionamiento de lo que hablábamos al comienzo, la dificultad que hay entre el cine, entre el público y el cine colombiano. Entonces, bueno, si no fue en sala, que por lo menos haya esa reconciliación en plataforma. Sí, digamos que a mí siempre me da un poquito de melancolía porque el color, el sonido, es pensado para la el sala. formato fue pensado para las salas de cine, entonces obviamente uno cuando ya se la va a entregar a la plataforma toca como hacerle unos ajusticos. Entonces me hubiera encantado que mucha más gente la pudiera ver en salas de cine, pero también me alegra mucho toda la gente que la pudo ver. Hicieron una función de cine al aire libre en el Museo de Arte Moderno de Medellín, como 1.200 personas. A mí sí pues de todo, o sea, eso es muy hermoso que aquí hicimos una función también bellísima, esta sala llena de gente, después que la gente te reconozca, no, ¿cómo lograste eso? O sea, eso es muy bonito porque realmente yo creo que mi intención nunca ha sido como ser famoso o como ganarme un premio, pero cuando yo digo yo voy a ser nominado al Oscar o yo me voy a ganar un Oscar, es porque sé lo que significa ese reconocimiento y es que el trabajo de 120, 200, 250, 30 personas haciendo una película tiene un reconocimiento. Y eso es muy valioso. Entonces, cuando va poquita gente a las salas de cine, obviamente eso es muy duro, pero también entendíamos desde el principio la realidad de la taquilla del cine colombiano. En este momento las películas más taquilleras hacen 30.000 personas y eso es absurdo. Total. Y tuvimos acá con uno precisamente esa función especial y el conversatorio, y estuvo con nosotros Marcela Mar, y yo te quiero preguntar por 2 actores que son de primer nivel y cómo llegaste a ellos, Juan Pablo Urrego en uno de sus mejores momentos actorales y Marcela Mar. Pues si bien la ópera prima en los directores es súper fundamental, generalmente pues ha habido directoras o directores que en la ópera prima no logran mucho suceso y en la segunda ¡pum!
Pero generalmente es más fácil si en la primera logras algo interesante. Y para mí, definitivamente, haber tenido ese elenco o ese cast en la película es de las cosas que más me llena de orgullo, porque además es muy difícil que a un debutante de dirección le crean, porque está en juego su imagen, su carrera, su todo. Entonces los actores son muy meticulosos en las historias que escogen y a las óperas primas generalmente les dicen que no, a no ser de que sea un caso extraordinario de alguien que tenga un reel impresionante, un montón de cosas. Yo no tenía esos elementos porque yo estaba formándome, no haciendo cortometrajes. O sea, yo hice 2 cortometrajes hace 15 años que obviamente cuando me senté con Marcela o con Juan Pablo o con Rachel, ¿y has hecho algún corto? Sí, pues no me lo va a mostrar. Ni de fundas. Eso fue hace mucho tiempo. Eso no soy yo ahora. Entonces fue muy bonito poderme sentar con ellos. A mí, pues obviamente Marcela y Juan Pablo, Nelson, Jaime, Vicky son colombianos, entonces la comunicación es... Claro. Uno los puede convencer más fácil de sí, es una ópera prima, pero venga, vamos a hacer algo diferente. No mejor o peor, diferente. Buscamos esto y lo otro y uno los convence. Es un trabajo de convencimiento, pero que vos desde el tercer mundo puedas hablar con Rachel Blanchard y que ella diga sí solo con leer un guión y escucharte, o a James Gilbert, sobre todo a Rachel, porque James es un actor muy, muy de Canadá, que igual ha hecho unas producciones súper tesas, que él es el que interpreta el papel de Robert, que muchas veces me preguntaban, ¿por qué no lo hiciste con 2 monos de aquí ojizarcos de Colombia que hablaran inglés? No tiene ningún sentido en la historia, sobre todo porque Canadá, incluso no quería traer actores de Estados Unidos, que uno también les puede pedir falseen un poquito el tono. Yo quería actores canadienses interpretando los papeles canadienses. Y Rachel, ella, o sea, es que ella actuó en Fargo. Entonces vos decir que o hizo cuando las verdades mienten con Colin Firth y Kevin Bacon. O sea, ya tiene un montón de producciones que cuando el director de casting de Canadá me dijo, puedo llegar a Rachel porque ella era la que yo quería. De hecho, el personaje se llama Rachel. Cuando él me dijo, sí, puedo llegar a ella, yo... Cuando me dijeron, listo, vas a hablar con ella a las 4 de la tarde, yo estaba muerto del susto. Y la logramos y fue muy bonito, y estar con ellos acá fue impresionante. Entonces, obviamente la película tiene un montón de elementos muy hermosos, desde lo técnico, desde la gente que la escribió, que la diseñó, que la hizo, porque insisto, pues uno como director tiene como el privilegio de poder dar la cara, pero esto es un trabajo de muchísima gente, pero es el tema que este tipo de actores hayan creído en un director Nobel fue muy impresionante para mí. Yo la verdad pensé que no lo íbamos a lograr, pero con Marcela fue Jaime Correa, que además de actuar fue el director de casting. Yo había intentado con otra actriz y ella me dijo que sí, pero que tenía que hacerle un cambio al guión, y esa era la actriz que y Marcela lo sabe. Yo me soñaba esa actriz, yo decía, ella es Esmeralda, y trabajé con ella, leímos guión juntos, hizo anotaciones, hasta que un día llegó y me dijo, Julio, voy, pero tenés que cambiar esto en el guión. Yo le dije, no puedo hacer eso. O sea, yo entiendo que un actor haga comentarios de un guión y haga propuestas. Con Marcela y Juan Pablo, esos personajes son construidos por ellos con base en unas cosas que yo les pedí, pero eso es pura propuesta de ellos. Pero con esta otra actriz muy talentosa, muy hermosa, fue un trabajo muy bonito, pero cuando me dijo eso, yo le dije, yo no puedo cambiar mi película. Entonces le dije a Jaime, hay que buscar otra, y me dijo, vamos a tomarnos algo con Marcela Mar. Y fuimos, nos tomamos algo, y yo era así. Yo la miraba a los ojos, porque además esos ojos de ella verdes, impresionantes. Y cuando terminamos la conversación, ella me dijo, te mando un casting, y yo, no, usted ya es Esmeralda. Y ya, así fue. Y con Juan Pablo igual, también fue un trabajo muy bonito. Ese man se fue porque la gente cree que era muy fácil venir de Rigo a ser otro campesino, pues, o otro pueblerino.
y no son... No, puede arrastrar muchas cosas Sí, de ese otro personaje. exacto, ese era un miedo mío porque él me decía, porque incluso nosotros tuvimos que mover el rodaje 3 semanas para que Juan Pablo pudiera llegar. Y eso tiene un montón de implicaciones. Y entonces yo le decía a Juan Pablo, parce, pero usted va a llegar hablando como Rigo, no, eso no puede pasar. Entonces este man nos pidió como unos días antes de llegar y se fue, hizo un trabajo de investigación súper hermoso con unos campesinos y a entender cómo hablaban y empezamos yo no hago ensayos, más bien hago reuniones y hablo yo me imagino esto desde todo, desde el vestuario, desde la caracterización, cómo mueven la boca, cómo mueven los ojos, si le vamos a poner algún tic o no, cómo se viste, cómo camina, pero yo no ensayo, yo les doy eso y hacemos lectura de guión y ya después es lo que digamos que lo que yo tratara como de crearles un universo en el set para que ellos pudieran dar todo su talento y así fue. Tremendo. Dale, si quieres entonces esa parte final para bajarle un poco el tono ya más relajado y conocer un poco más esos datos un poco curiosos que te llevan alrededor del mundo del cine. Tu director favorito. Yo tengo varios y entre ellos hay directoras también, pero Tarantino es el número 1, Quentin. ¿Y película de Tarantino? Sí, también tengo varias de él y varias de otros directores y directores, pero Pulp Fiction es mi película favorita. ¿Un actor que sueña dirigir? Muchos, pero me encantaría hacer algo con Gary Oldman. ¿Adaptar un libro o guión original? Las dos. No sé si, pues vos lo debes saber, el porcentaje de las películas que son adaptaciones de libros es muchísimo, pues es mucho más superior de lo que son guiones originales. Me gustan mucho los guiones originales. Ahorita estoy como trabajando en historias, pero definitivamente me gustaría hacer una adaptación de un libro porque hay unos libros que merecen y necesitan ser vistos en la pantalla. ¿Y cuál es la mejor locación donde has rodado? La mejor, Guatapé y El Peñol. Y he rodado en muchas partes, incluso en otros países, en otras ciudades, en otras regiones, pero Guatapé y El Peñol es la más difícil y la mejor que he hecho. Tremendo. ¿El mejor consejo que has recibido como director? El mejor consejo que he recibido como director me lo dio Simón un día antes de dirigir uno. Yo estaba también un poco asustado y él me dijo: a los actores dales adjetivos, entregales un adjetivo y ellos interpretan ese adjetivo. Y como que yo esa noche no dormí, entonces me puse a ver todas las escenas del otro día, adjetivo, incluso busqué qué era un adjetivo. Y entonces yo, sí, Simón, claro, sí, adjetivos, claro. Y ya después, adjetivos. Yo creo que ese fue el mejor consejo que me pudieron dar. Me han dado muchos, bueno, pero ese fue el mejor. ¿Y qué consejo le darías a las personas que sueñan con ser directores de cine? Va a sonar como muy cliché, pero como que no se detengan, porque esto es de valientes, porque no es fácil, porque duele, porque cuesta, y porque es de mucha persistencia, pero sobre todo de muchísima pasión. Y si uno no tiene persistencia y pasión, uno se va a rendir, porque esto es muy complejo, así sea a los 40 años o a los 18 o a los 25, pero lo que tiene complejo lo tiene hermoso. Entonces, el más cliché de todos no es fallecer, porque hay que insistir. Es muy complejo, pero es muy hermoso. O sea, vuelvo a la función que hicimos acá, listo, no fueron 500,000 personas o 1,000,000 de personas a ver la película, pero uno poder venir acá, presentarle la película, ¿cuánto le cabe a esta sala? 120 es. 120 personas
Y yo veía esas 120 personas y cuando yo entré, pues, entré con Marcela Mar, obviamente, pues la miraban a ella, pero era como, ¿quién es este man que está al lado de Marcela Mar? Y después Andrés dijo, como él es el director, y era como, ¡ah! El director. Eso es muy hermoso, así sea que la hayan visto solamente esas 120 personas. Y no porque yo necesitaba que entendieran que yo era el director y que me vieran y que me pidieran fotos, sino por verle la emoción en los ojos a alguien que vio algo que tú hiciste realidad. Entonces, la persistencia vale muchísimo la pena. Tremendo. Julio, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por compartir en este tiempo con nuestros asistentes, porque es una carrera que sigue creciendo, pero que ya tiene mucho que contar y que es parte de un aprendizaje de una generación, de un momento de ciudad y de cine de Medellín hacia el mundo. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Qué emoción estar acá.